Hola, un buen día para quien escucha esta charla que vamos a iniciar y en la que se va a hablar parte de fisiología, pero al final sobre todo temas muy prácticos referente a los líquidos en pediatría. Mi nombre es Jesús Alfredo Hidalgo, soy pediatra docente en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Pasto. Y quiero empezar diciendo que todas las especies animales que actualmente existen y las que han existido y han desaparecido en nuestro planeta, todas proceden del mar y todas contienen líquido en el interior de sus organismos y esos líquidos corporales son una réplica o algo similar a la composición del agua marina, ¿sí? En promedio, el 60% del peso corporal humano corresponde al agua contenida en su interior, ¿sí? Pero es importante entender que dependiendo de los diferentes tejidos, la cantidad o el porcentaje de agua es distinto. Por ejemplo, ustedes miren aquí que en la sangre el 82% de la... Perdón, para entender lo que vamos a hablar sobre balance de líquidos, es importante recordar cuánto pesa el agua, ¿sí? El agua o cualquier líquido, un centímetro cúbico de esa agua o de ese líquido, que también lo podemos llamar un mililitro, pesa un gramo. Por lo tanto, podemos decir 100 centímetros de agua pesarán 100 gramos. 1000 centímetros cúbicos de agua pesarán un kilogramo, ¿sí? Si suponemos que un tenista antes del partido se pesa, y digamos que pese 70 kilos, así se hidrate durante un partido en época de verano, se calcula que pueden perder entre 3 a 4 litros de agua por transpiración. Por lo tanto, el peso de ese atleta al finalizar la competencia va a haber bajado en 3 a 4 kilos aproximadamente. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer los balances. ¿Por qué? Porque los cambios en el peso de una persona, los cambios agudos en menos de 24 o 48 horas, reflejan cambios o variaciones en el agua corporal, no en el tejido seco, en el tejido corporal en sí. El agua corporal guarda un equilibrio en condición de salud que garantiza que en un lapso de tiempo, por ejemplo en un día, la cantidad de agua que ingresa o que gana el organismo sea igual a la cantidad de agua que ese organismo pierde. Recordamos que el agua puede ingresar con los alimentos que consumimos a lo largo del día y que nuestras células, como parte del metabolismo final de carbohidratos, lípidos y las proteínas, se produce también a nivel celular agua y CO2. Esa agua que se produce en nuestras células es lo que se llama también agua endógena. ¿Listo? Y las pérdidas tradicionalmente se han clasificado en pérdidas sensibles que se pueden medir, censar, la orina, por ejemplo, las deposiciones, o pérdidas insensibles que normalmente no son fáciles, o sea, se pueden calcular, pero de una manera aproximada. Lo que se pierde a través de la respiración, del agua que evapora en cada expiración y el agua que perdemos por nuestras glándulas sudoríparas. Vamos a poner un ejemplo. En un paciente sano, un niño sano que pesa 20 kilos, esta mañana que se levantó, ¿sí? Supongamos que a lo largo de las 24 horas
entre el agua exógena y el agua endógena haya sido 2 litros la cantidad de ingresos. Usualmente en ese mismo lapso de tiempo, las pérdidas en ese niño van a ser de 2 litros. Eso nos daría, si hacemos el balance, 2 menos 2 nos da 0. Eso es lo que se llama un balance neutro. Y el peso de ese niño a las 24 horas va a ser exactamente el mismo peso de esta mañana, o sea, los 20 kilos. ¿Sí? Eso es lo que a diario sucede en nuestro organismo. Sin que nosotros nos demos cuenta, los sistemas que controlan la cantidad de agua en nuestro interior hacen que mantengamos el mismo peso generalmente. ¿Sí? En situaciones ya anormales, por ejemplo, cuando hay una pérdida de líquido corporal, por ejemplo, en casos de diarrea, vómito, en quemaduras extensas, vamos a suponer que este mismo chico de 20 kilos, a lo largo del día le ingresaron 3 litros o ganó 3 litros de agua, pero las pérdidas anormales hacen que haya, eh, por ejemplo, perdido 4.5 litros. Entonces, en este caso, 3 menos 4.5 me da menos 1.5 litros de agua. Y ese paciente, si lo pesamos, va a pesar 18 kilos y medio. Ese litro y medio de agua que disminuyó se refleja en pérdida de kilo y medio. Y ustedes saben pues que en todas las situaciones donde se pierde líquido, el objetivo nuestro como médicos es reponer ese líquido que se haya perdido por cualquiera de estas pérdidas. El otro caso sería cuando en el organismo se retiene agua. Hay, perdón, básicamente dos situaciones clínicas en las cuales nuestro organismo retiene agua. Es en la falla renal o en la falla cardíaca. Supongamos que este chico de 20 kilos con falla renal, con oliguria, por una falla renal, en el día ingresan 2 litros de agua, produjo en total 2 litros de agua y los egresos fueron apenas de 1, por ejemplo, que haya estado anúrico. En este caso, 2 menos 1 me da más 1 positivo, o sea, más 1 litro, y el peso de ese niño, si lo pesamos al cabo de las 24 horas, sería de 1 kilo más, o sea, 21 kilos. Y en estas dos situaciones, como la falla cardíaca o la falla renal, donde se retiene agua, el tratamiento es eliminar ese exceso de agua, ya sea con diuréticos o con diálisis, etc. Aquí está resumido entonces lo que normalmente sucede en nuestro organismo, que es el balance neutro, en el cual no va a haber cambio o modificaciones en el peso. En segundo lugar, patologías donde el balance es negativo, ¿sí? En las que debemos reponer agua. Y en tercer lugar, cuando el balance es positivo, es decir, cuando ha habido mayor cantidad de ingresos que de pérdidas, el paciente va a aumentar de peso y parte del tratamiento es eliminar esa agua que se ha acumulado en exceso. Recordar que el agua, ese 60% del agua que está en nuestro organismo, se distribuye en un 40% está dentro de las células y un 20% en el compartimento que llamamos extracelular. Y que ese compartimento extracelular está compuesto por el líquido o compartimento intersticial, que sería el 15% del agua en ese sitio, y un 5% del agua corporal va a estar en el espacio intravascular. ¿Sí? Entonces, aquí se muestra en esta fotografía la membrana celular que nos divide el comportamiento intra del extracelular. Como les mencioné anteriormente, el sistema o los sistemas que controlan el balance del agua son, o los mecanismos por los que se controlan es, uno, por el mecanismo de la sed, dos, el mecanismo de la hormona antidiurética, tres, el dado por el sistema renina, angiotensina, aldosterona y cuarto por el péptido natriurético atrial.
El objetivo de estos cuatro reguladores, digamos, es mantener constante la cantidad total de agua corporal y mantener en equilibrio la distribución entre el compartimento intra y extracelular. Recordemos que el agua se desplaza entre los dos compartimentos, entre el intracelular y el extracelular, en cualquiera de los dos sentidos, entrando o saliendo, de acuerdo a la osmolaridad de cada uno de estos compartimentos. Es decir, las fuerzas osmóticas son las que determinan el desplazamiento del agua entre el intra y el extracelular. La primera defensa del organismo ante, ante pérdidas de líquido que nos daría lugar a que en el plasma se aumente la osmolaridad o se disminuya la volemia es la activación del mecanismo de la sed que está dado por, por neuronas especializadas que actúan como osmoreceptores a nivel del hipotálamo y que ante cualquiera de estas dos situaciones, aumento en la osmolaridad o disminución de la volemia, producen el mecanismo de la sed y liberación de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética se produce en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo y se acumula en la hipófisis posterior o neurohipófisis y ante alguno de estos dos cambios, disminución en la volemia o aumento en la osmolaridad, se libera la sangre y por vía sanguínea llega al riñón donde activa lo que se llaman las acuaporinas, ¿sí? Que son proteínas que van a permitir que el agua que está en el líquido tubular se reabsorba. Entonces, básicamente, el nombre nos lo dice, hormona antidiurética. Ante cualquiera de estas dos situaciones se libera y nos va a retener la mayor cantidad posible de agua. Otro sistema es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando hay descenso en la presión arterial a nivel de la arteriola aferente en el glomérulo o cuando hay descenso en la volemia a nivel de esas arteriolas aferentes, se libera entonces en el aparato yuxtaglomerular la sustancia conocida como renina, que a nivel del hígado hace que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1. Esta sustancia al pasar por los pulmones, la enzima convertidora angiotensina la transforma en angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, va a actuar sobre el músculo liso de las arteriolas, constriñéndolas o contrayéndolas, y a su vez también estimula a las glándulas suprarrenales para que liberen aldosterona. La función de la aldosterona es a nivel del glomérulo reabsorber, a nivel del túbulo, perdón, reabsorber sodio intercambiándolo con potasio. Entonces, al reabsorber sodio, detrás del sodio va el agua y se recupera la presión arterial o la volemia en el caso que se hayan alterado. La otra forma de controlar el contenido de agua está dada por el denominado péptido natriurético atrial, que se produce principalmente cuando hay exceso de volumen. Este tiene el efecto contrario de las dos que hemos visto previamente. Ante un exceso de volemia a nivel auricular, se produce sobredistensión de estas aurículas y ese es el mecanismo que libera el péptido natriurético atrial, el cual se encarga de inhibir al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es decir, entonces se empieza eh, a eliminar más sodio y detrás del sodio se va el agua. Aumenta la excreción renal, disminuye la liberación de hormona antidiurética, ¿sí? Y por lo tanto se presenta aumento en el gasto urinario, aumento en la diuresis, disminuyéndose finalmente en la resistencia vascular, así también la presión sanguínea y el volumen sanguíneo intravascular. Entonces el péptido natriurético atrial, digamos, es el que contrarresta los efectos de la renina, angiotensina, aldosterona y de la hormona antidiurética.
Importante, ahora que vamos a hablar de los líquidos, es tener claro el concepto de osmolaridad y de tonicidad. La tonicidad es un término fisiológico que se utiliza para describir soluciones, ¿sí? Y cómo estas afectan el volumen de la célula. Entonces, la osmolaridad sí nos describe el número de partículas que están disueltas en una solución, el número de partículas de soluto, ¿sí? Mientras que la tonicidad no tiene unidades, no se puede medir, simplemente compara qué le pasa a una célula cuando se pone en contacto con esa solución. La tonicidad refiere a qué cambios van a presentarse en el volumen de esa célula al estar en contacto con una solución, y esa solución sí la vamos a denominar hipotónica, isotónica o hipertónica. En este esquema central vemos un recipiente en el cual hay una solución. Es decir, el solvente sería lo representado en azul, sería el agua en este caso, y los solutos representados en amarillo. Al lado y lado de la membrana que es permeable al agua, encontramos como hay igual número de partículas de soluto, el agua se mantiene estable, no pasa, no se desplaza entre los compartimentos. Pero, por ejemplo, en este caso, si a un lado de la membrana hay aumento de las partículas de soluto, el agua se va a desplazar de donde hay menos concentración de soluto a donde hay más partículas de ese soluto para equilibrar. Y lo contrario sucede cuando, el desplazamiento se lleva al contrario en el caso de una solución que haya de este lado hipertónica. Entonces el agua va a pasar de donde hay menos cantidad de partículas de soluto a donde hay más para diluirlas y así equilibrar al lado y lado la tonicidad. La osmolaridad en los laboratorios la miden con un aparato llamado osmómetro, pero en los laboratorios clínicos se calcula con base en la concentración de los tres solutos principales del plasma, que son el sodio, la glucosa y la urea o nitrógeno ureico. Está dada por una fórmula que nos dice que la osmolaridad plasmática se obtiene al multiplicar dos veces la cantidad de sodio en el equivalentes por litro y sumarle la glucosa y sumarle el nitrógeno ureico o BUM, ¿sí? Dividido la glucosa entre 18, que es su peso molecular, y dividido el nitrógeno ureico entre 2,8, que es su peso molecular. Si la persona no tiene problemas de diabetes, por ejemplo, ni tiene falla renal, entonces conociendo la cifra de sodio podemos calcular aproximadamente la osmolaridad diciendo que correspondería a dos veces el sodio y sumamos 10, que sería lo que en promedio nos da esta suma. Pero ojo, si esta persona no tiene problemas de diabetes, en este caso debemos calcular con la cifra que tenga, o si esta persona no tiene falla renal, en el caso de que sí la tenga, pues toca modificar o conocer exactamente la cantidad de nitrógeno ureico que tiene, ¿sí? En promedio, la osmolaridad plasmática normal se calcula en 280 más 10 o 280 menos 10. Ese es el rango que se mantiene en nuestro organismo. En esta diapositiva les traigo entonces ya para la práctica, vamos a manejar las soluciones que llaman cristaloides de acuerdo a si son hipotónicas, isotónicas o hipertónicas. Entonces recuerden que en términos de tonicidad se refiere a la solución en sí, pero no tiene nada que ver con la osmolaridad. Bueno, entonces, soluciones hipotónicas tenemos como la dextrosa al 5%, ¿sí? Soluciones isotónicas, las que más usamos, la solución salina al 0,9%, que tiene una osmolaridad de 308, ¿sí? Que en realidad es un poquito más
tiene más osmolaridad que nuestro plasma, pero en conjunto se las llama isotónicas tanto a la solución salina normal como al lactato de Ringer, que tiene un poco menos de osmolaridad por litro, 273. La solución salina al 3%, que es una solución hipertónica, miren la osmolaridad tan alta que trae. Es 3 veces más que la osmolaridad plasmática, ¿sí? Y la solución al 7.5, que se usa muy poco en la clínica, pues tiene una osmolaridad muy alta. Vamos a revisar cómo calculamos ya los líquidos después de haber repasado estos conceptos de balance hídrico y de osmolaridad y tonicidad, cómo hacemos cálculo de líquidos en pediatría. ¿Sí? Tenemos que calcular o tenemos que hacer 3 tipos de cálculos. Líquidos basales o de mantenimiento, que serán para un paciente que no tenga pérdidas anormales, ¿sí? O que no esté reteniendo anormalmente líquidos, ¿sí? Por ejemplo, una persona que se va a operar y que simplemente un niño al día siguiente va a operarse y se va a dejar sin vía oral desde el día anterior, calculamos sus líquidos basales o de mantenimiento. En el caso ya de patologías como gastroenteritis, quemaduras, entonces vamos a reponer, también a aprender a calcular pérdidas previas eh, para reponerlas y el cálculo de las pérdidas por la enfermedad que van a continuar cuando el paciente se hospitaliza, por ejemplo, ¿sí? Pérdidas previas es, en el caso de un niño con gastroenteritis, la cantidad de líquido que perdió hasta el momento que consulta al médico, ¿sí? Eso se debe calcular y reponer, y el cálculo de pérdidas actuales sería desde el momento en que ingresa a una institución, a un hospital, y el niño sigue con diarrea, tendríamos que reponer esas pérdidas que se van a presentar durante la hospitalización. El método más utilizado en pediatría para el cálculo de líquidos eh, fue ideado por 2 investigadores norteamericanos, Holliday y Seager, ¿sí? Y relativamente es muy fácil para tener en nuestra mente y calcular líquidos en nuestros pacientes pediátricos. Nos dice que es importante pues el peso, depende del peso. Entonces, en pacientes menores de 10 kilos, 10 kilos es un niño como de 2 añitos, por ejemplo, entonces en pacientes menores de 10 kilos se calculan los líquidos basales en 100 cc por cada kilo de peso al día. Entonces recordemos que líquidos basales son la cantidad de líquidos necesarias para cubrir las pérdidas sensibles e insensibles y que el paciente ni gane peso ni pierda peso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un paciente de 8 kilos, entonces nos dice la fórmula de Holliday que son 100 cc por cada kilo, entonces serán 100 por 8. Ese niño de 8 kilos requeriría para 24 horas 800 cc de líquidos. Y ya por encima de 10 kilos se tiene en cuenta en esta fórmula pacientes entre 10 a 20 kilos y pacientes ya de más de 20 kilos, como vamos a ver a continuación. Pero en pacientes que están en este rango de peso entre 10 a 20 kilos, por los primeros 10 ya tienen, como eran 100 cc por kilo, digamos, ya tienen acumulado, digamos, 1000 cc por los primeros 10 kilos. Y por cada kilo que tenga por encima de 10, vamos a adicionar 50 cc de líquidos. Ejemplo, un paciente de 15 kilos. Entonces, por los primeros 10 kilos ya tiene 1000 cc, y a eso le sumamos 50 cc de líquidos por cada kilo. Un chico de 15 kilos pues tiene 5 kilos por encima de 10, entonces sería 1000 más 50 por 5 nos daría 250. Y si sumamos, pues en total, un chico de 15 kilos en 24 horas para ni ganar peso ni perder peso requiere 1250 cc de líquidos. Ya para mayores de 20 kilos, hasta que cumplan sus 18 años, que es la edad pediátrica que vemos, nosotros calculamos en 1500 por los primeros 20 kilos, que así nos da pues un chico de
de 20 kilos sería 1000 por los primeros 10, son 1000, más 50 por 10 kilos sería 500. Entonces un chico de 20 kilos siempre va a tener ya acumulados 1500 por los primeros 20 kilos. Y por cada kilo que tenga por encima de 20, entonces ya no son, ya sumamos un poco menos de agua, ya son 20 cc, pues porque a mayor edad disminuye un poco los requerimientos de agua. Entonces ya no son 50 como en este otro chico, sino 20 cc por cada kilo. En un ejemplo vemos un paciente de 50 kilos. Entonces tendríamos que decir por los primeros 20 kilos ya tiene 1500. ¿Y cuántos kilos tiene por encima de 20? Uno de 50 kilos tendría 30 kilos. Entonces sería 20 cc por 30, me da 600. Al sumar estos dos, me dice que un chico de 50 kilos para 24 horas necesita 2100 cc de líquidos para mantener su peso estable o su cantidad o su componente hídrico en su organismo estable. En esta diapositiva está resumido pues los tres ejemplos y es la que ustedes tienen que tener en mente porque es la que es en realidad la más práctica, ¿sí? El otro sistema para calcular líquidos, se lo menciono porque ustedes lo van a encontrar en algunos hospitales donde roten y que también es válido, pues desde que se usa es válido, es el método para calcular líquidos de acuerdo a lo que se llama la superficie corporal. La superficie corporal es la medida o cálculo de la superficie del cuerpo humano. Esta medida se supone, los fisiólogos dicen que refleja mejor la tasa metabólica, ¿sí? Porque no tiene en cuenta, no es afectado por el contenido de grasa de esa persona, ¿sí? Entonces, supuestamente sería una forma más exacta de calcular líquidos, pero en realidad es muy parecido a lo de Holiday, entonces no, ustedes deben aprender a calcular con los dos métodos y quedarse con el método que a ustedes les parezca más sencillo. Personalmente, recomiendo y en el hospital practicamos es la fórmula de Holiday, la que acabamos de ver. Pero entonces, superficie corporal resulta de una fórmula en la que se multiplica el peso de la persona por 4 y a eso se le suma 7. A ese resultado lo dividimos entre el peso de la persona más 90, que es una constante, ¿sí? Entonces los líquidos que va a necesitar una persona, de acuerdo al área de superficie, son de 1500 a 1800 cc de agua por cada metro cuadrado de superficie corporal. Ejemplo, vamos a hacer un paciente que pese 28 kilos, ¿sí? Entonces la fórmula para obtener su superficie corporal es esta, donde el peso será 28, lo multiplicamos por 4 y eso nos da 112. A esos 112 sumamos 7, que nos daría 119, y lo dividimos entre peso de este chico, que serían 28 más 90, me da 118. Entonces, al dividir 119 entre 118 me da 1.00 metros cuadrados de superficie corporal. Eso significa que un chico de 28 kilos, su superficie corporal es de 1 metro cuadrado. Entonces, los líquidos para 24 horas pueden ser 1500, entre 1500 a 1800 cc de agua para las 24 horas. Y es parecido, como les digo, a Holiday. En Holiday, ¿qué diría yo en este caso? Un paciente de 28 kilos, por sus primeros 20 necesitaría 1500 cc. Y lo multiplicaría 8 kilos por 20 me daría 160. En total serían 1660. Sí, por Holiday. Y miren que 1660 está entre los dos rangos que nos da el área de superficie, por lo tanto es válido y se puede calcular con cualquiera de estos dos modelos. Pero les repito, el más utilizado en la práctica porque es más sencillo, simplemente requiere que yo sepa multiplicar por 5 y por 2, es el de Holiday-Seeger. Eso era el cálculo de líquidos basales, o sea, en el paciente que no tenga ni pérdidas ni ganancias anormales de agua. Pero en el paciente
que tiene pérdidas anormales, debemos tener en cuenta cómo se calcula esto, ¿sí? Y eso pues va a ser de las situaciones clínicas más frecuentes, las gastroenteritis, por ejemplo, ¿sí? Entonces, las pérdidas anormales pueden suceder por vías normales, pero la cantidad normal. Ejemplo, pérdidas por diarrea. Se pierde por una vía normal, la vía de eliminación fecal, pero la cantidad en diarrea siempre está aumentada, la cantidad o el contenido de agua. Un paciente poliúrico por cualquier motivo o un paciente con quemaduras extensas pues va a tener pérdidas anormales. O puede presentarse pérdidas también por vías que no son normales. Por ejemplo, un paciente que tiene una peritonitis y que está con una sonda orogástrica o nasogástrica, por ahí está perdiendo líquidos y tendríamos que reponerlo, por ejemplo, ¿sí? O paciente que tenga alguna fístula intestinal, etcétera, o que esté vomitando. ¿Cómo clasificamos los grados de pérdida hídrica, los grados de deshidratación? Hay un método en el que esta clasificación es de acuerdo al déficit de agua corporal, pero no es fácil saber, por ejemplo, el peso previo de ese paciente antes de enfermarse, ¿sí? Tendríamos que conocerlo para saber qué cantidad de peso perdió. Pero tenemos los signos clínicos. Al examinar a un paciente que está con pérdidas anormales, vamos a preguntarle si tiene sed, ¿sí? Vamos a tomar pues su frecuencia cardíaca, que si está aumentada me puede indicar que hay disminución del volumen. Vamos a palpar la intensidad del pulso. Recuerden, por ejemplo, que en un paciente en shock hipovolémico, la intensidad del pulso se va disminuyendo, se va perdiendo, ¿sí? Vamos a medir la presión arterial, que en caso de pérdida importante de líquidos va a descender. Vamos a ver la humedad de las mucosas orales, nasales, conjuntivales, ¿sí? Un signo que es importante en niños, que es el signo del pliegue cutáneo en el abdomen, que nos refleja el grado de turgencia de la piel. Vamos a examinar en el paciente que está con pérdidas el llenado capilar, que es normalmente en un paciente sano tiene que ser menor a 2 segundos o 2 segundos hacia abajo, y en casos de pérdida de volumen pues se puede prolongar 3 o más de 3 segundos. Es importante fijarse en el estado de alerta, ¿sí? El estado de conciencia de la persona, cómo está conectado con su medio, porque en casos de deshidrataciones importantes o shock siempre va a estar alterado el estado de alerta. Y es importante tener en cuenta averiguar si esa persona está orinando o no. Recuerden que desde que eh, el mecanismo, por ejemplo, de la hormona antidiurética funcione, siempre un paciente que está deshidratado va a negar o va a decir que ha disminuido la cantidad de orina que está eliminando. Entonces, si de acuerdo a hay una clasificación de acuerdo a la pérdida del agua corporal, qué tanta agua se ha perdido, y se clasifica en deshidratación leve, moderada y severa. La leve es cuando hay un déficit del 3 al 5% del agua corporal. O sea, tendríamos que conocer el peso de ese niño previo y calcular cuánto ha perdido, ¿sí? En la moderada, el déficit de agua corporal es del 5 al 10 o del 6 al 9%, y en la severa es mayor del 10% del agua corporal, ¿sí? Como les digo, es difícil conocer el peso previo, pero si el paciente lo conoce, podemos estimar qué tanta agua ha perdido. Ustedes ya vieron la estrategia IEPI. En IEPI hay un capítulo dedicado al niño que está con diarrea, ¿sí? Y que nos termina clasificando pacientes con diarrea que tengan deshidratación grave o algún grado de deshidratación, y en verde sería el paciente que no tiene deshidratación, que está con diarrea pero no tiene deshidratación. Entonces, recuerden que IEPI siempre maneja este sistema de colores para decirnos que el paciente que está en este cuadro rojo es un paciente crítico y que tenemos que manejarlo pues sin pérdida de tiempo, y si lo podemos manejar en el sitio donde estamos lo hospitalizamos, y si no lo debemos referir a un sitio de mayor complejidad.
pero básicamente quería que tengan en cuenta qué puntos tiene del examen físico IEPI en cuenta. Paciente que tenga dos de estos tres puntos está con diarrea con deshidratación grave. ¿Cuáles son? Que esté letárgico o inconsciente, que tenga los ojos hundidos, que no pueda beber o bebe con dificultad y que el pliegue cutáneo regresa muy lentamente, en más de 2 segundos. ¿Sí? El que tenga de estos 4 puntos, tenga dos, se habla de que está diarrea con algún grado de deshidratación, o sea que está menos deshidratado, y es el que está intranquilo o irritable. Miren que arriba dice letárgico o inconsciente. Tiene ojos hundidos, ¿sí? Puede beber, el de arriba no puede beber o bebe con mucha dificultad. Acá él bebe ávidamente con sed, o sea, y el pliegue cutáneo recupera lentamente en menos de 2 segundos. Aquí es más de 2 segundos, acá menos de 2 segundos. ¿Sí? Estos son ejemplos de qué podríamos ver en un paciente deshidratado. Ustedes ven, en este primer recuadro, el niño está canalizadito, de pronto pues no se ve el aspecto de él, se lo ve que está pendiente de la persona que lo está examinando, no se ve letárgico ni inconsciente, no se ven ojos hundidos, a diferencia de este niño. Si ustedes miran, está somnoliento, está con enoftalmos marcados y seguramente sus mucosas secas, etc. Lo mismo este niño está igual, está con enoftalmos, si lo estimulamos se va a quejar de pronto un momento, pero no está alerta. Y este es el signo del pliegue abdominal. Siempre busquen en la piel abdominal el signo del pliegue. Recuerden que uno toma delicadamente un trocito de piel entre el pulgar y el otro dedo y en este sentido, en sentido vertical, levanto la piel y en el momento de soltar mentalmente cuento 1001, 1002. Si se recuperó inmediatamente, el paciente no tendría deshidratación. Si se recupera en menos, o sea, si se nota el pliegue, pero se recupera en menos de los 2 segundos, es algún grado de deshidratación. Y si se mantiene más de 2 segundos, como en este caso, pues una deshidratación severa. Bueno, entonces, para calcular la cantidad de líquidos según el grado de deshidratación, nosotros eh, vamos a saber que existen tablas. Esta es la tablita según el grado de deshidratación, ¿sí? Que lo hemos calculado. Si conocemos el peso previo del paciente, podemos sacar qué porcentaje de agua corporal ha perdido, ¿sí? O si no conocemos el peso previo, pues con los signos clínicos que ya mencionamos, establecemos una deshidratación grado 1, 2 o 3, ¿sí? Y nos dice que ese paciente, además de recibir para 24 horas los líquidos basales o de mantenimiento, tenemos que agregar los líquidos que, según esta tabla, nos da por grado de deshidratación. ¿Sí? Entonces dice, o en esta se basa, si el paciente tiene menos de 12 kilos y está con una deshidratación grado 1, a los basales tendríamos que adicionar 50 cc por cada kilo. En la deshidratación grado 2, 100 cc por cada kilo y en la deshidratación severa o grave, 150 cc por cada kilo. Miren que es más de los basales por kilo, ¿sí? Y en el paciente de más de 12 kilos, pues baja un poquito la cantidad, pero sigue siendo importante lo que se debe reponer. Deshidratación grado 1, 30 cc por kilo. Deshidratación grado 2, 60 cc por kilo. Y deshidratación grado 3, 90 cc por cada kilo. Entonces, se calculan los líquidos basales según el peso, según la fórmula de Holiday, y a eso le agregaría qué tanta cantidad de líquidos o de agua debo reponer de acuerdo al grado de deshidratación que yo clasifiqué a ese niño. Del total vamos a reponer en las primeras 8 horas de la hospitalización del paciente lo correspondiente a los líquidos basales para ese lapso, para 8 horas. Ahora vemos un ejemplo. Y la mitad de los líquidos que se calcularon por deshidratación. Es decir, tenemos que tratar de recuperar de una manera un poco rápida el espacio intravascular. Y en las 16 horas siguientes se va a administrar
los basales de las 8 a las 24 horas, digamos, ¿sí? Y la otra mitad restante de lo que se calculó de líquidos por deshidratación. Ejemplo, tenemos que se nos presenta en el servicio de urgencias un paciente de año y 6 meses de edad con diarrea de 2 días de evolución, aproximadamente 10 deposiciones líquidas por día, ingresa con sed marcada, se le ofrece suero o agua y se observa que el niño bebe ávidamente, ¿sí? Y que está irritable por momentos. Ejemplo, ese niño pesó 9 kilos. Al ingresar, su frecuencia cardíaca 180 está aumentada, vemos sus mucosas secas, vemos enoftalmos y el pliegue cutáneo se recupera lentamente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este niño? Lo primero es calcular el grado de deshidratación. Entonces, si nos vamos por IEPI, que es muy válido, entonces está irritable, chuleo está con ojos hundidos, bebe ávidamente con sed, y el pliegue cutáneo se recupera en menos de 2 segundos. O sea, con dos de esos signos ya lo clasificaríamos como diarrea con algún grado de deshidratación. Y él tiene los cuatro, entonces está con diarrea con algún grado de deshidratación, ¿sí? ¿Cómo hacemos entonces? Este niño algún grado de deshidratación correspondería a la deshidratación grado 2. ¿Tiene cuántos kilos? Tiene 9. Entonces tengo que usar esta fórmula para su cálculo. Además de los basales, tengo que agregar entonces 100 cc por kilo, ¿ya? Entonces los basales, como es de 9 kilos, serían 9 por 100, 900 cc para el día. Y las pérdidas por deshidratación serían 9 kilos por 100, que sale de esta fórmula, serían 900 también. Entonces en total tengo que darle a ese niño 1800 cc en 24 horas. Entonces, en las primeras 8 horas yo digo, de los basales, ¿cuántos serían para 8 horas? Si los basales son 900, entonces para 8 horas sería la tercera parte. ¿Cuánto es la tercera parte de 900? Serían 300 cc, ¿sí? Y tengo que darle la mitad de lo calculado por deshidratación. Entonces lo calculado por deshidratación son 900. La mitad serían 450. Entonces a ese niño en las primeras 8 horas de su tratamiento hídrico tengo que darle en total 750 cc, ¿sí? Y en las 16 horas siguientes quedaría el restante, los 600 de basales, ¿sí? Y los 450 que me quedaron del cálculo de deshidratación, en total le daría 1050. Y si yo sumo estos dos, me da pues los 1800, que es lo que tengo que darle en total. 900 de basales, 900 por deshidratación. Espero que con este ejemplo les quede más fácil. Y tener en cuenta que cuando el paciente llega en deshidratación severa o grado 3, ¿sí? O choque, está prácticamente en choque hipovolémico, entonces en esos casos inicialmente tengo que tratar de recuperar lo más rápido posible el espacio intravascular o su volemia. Entonces usamos bolos, o sea, infundir rápidamente líquidos isotónicos. Puede ser lactato de Ringer o solución salina, que son los dos líquidos isotónicos, a una dosis de 20 cc por cada kilo del paciente. Y se pasa en 30 minutos, ¿sí? Si tiene más de 10 kilos, o un poquito más lento si el paciente tiene menos de 10 kilos en una hora. Y al final del bolo, o sea, cuando acabo de pasarle el bolo de líquidos, vuelvo a evaluar su frecuencia cardíaca, vuelvo a evaluar su pliegue, vuelvo a evaluar sus mucosas, veo si ya orinó, si el niño recuperó su estado de alerta, etc. Si no se ha conseguido, si sigue todavía con signos de bajo gasto, ¿sí? Entonces puedo colocar hasta un segundo bolo, a veces se puede, en algunos casos de deshidratación severa puede ser requerido hasta un tercer bolo. Pero siempre antes de decidir si aplico un segundo bolo o un tercero, pues tengo que hacer evaluación de los signos vitales y del estado de conciencia, evaluación del pliegue y evaluación de la diuresis de ese paciente, ¿no? Y lo que yo pase en los bolos, una vez que se estabilice el paciente, debo del total de líquidos correspondientes al grado de deshidratación 3 en que venía, descontar, por ejemplo, si por grado 3
me daba que debo colocarle, por decir algo, 1500, entonces tengo que, y le pasé 500 en bolos, pues tengo que descontar esos 500 de la cantidad de líquidos que se van a calcular por el grado de deshidratación una vez el paciente se estabilice. Ese niño se hospitalizó, ya le hicimos cálculo, si hubo necesidad de un bolo y luego el cálculo de líquidos basales más líquidos de acuerdo al grado de deshidratación, pero ese niño sigue con diarrea, por ejemplo, a partir del momento que se hospitaliza, vuelve a presentar diarrea. Tengo que recuperar eso que se llaman las pérdidas actuales, ¿no? Son pérdidas que se continúan presentando durante las 24 horas posteriores al cálculo inicial de líquidos, porque si no la repongo, pues el paciente va a volver a descompensarse. La pérdida actual, esas pérdidas de las primeras 24 horas, se reponen en igual cantidad, decimos volumen a volumen, con una solución que sea la más parecida electrolíticamente al líquido que se está perdiendo, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles soluciones usamos, ¿sí? O si el paciente está alerta y puede ingerir líquidos, pues lo reponemos por vía oral o con sales de rehidratación, por ejemplo, o por vía intravenosa en caso de que esté con un vómito que no podamos controlar rápido o que esté con trastornos de su estado de alerta. Cuando son pérdidas gástricas, por ejemplo, un niño que está vomitando en repetidas ocasiones, que no tolera la vía oral, se lo canaliza y las pérdidas gástricas se recomienda reponerlas con solución salina normal o suero fisiológico, que es lo mismo, al 0,9% por vía intravenosa, ¿sí? Recuerden que esta es una solución isotónica, al igual que el Rinker. Si las pérdidas son por diarrea, la solución que tiene más electrolitos parecidos a los líquidos gastrointestinales es el lactato de Ringer o Hartmann, que es lo mismo. Lactato de Ringer o Hartmann es la misma solución, se usa por vía intravenosa o si el paciente tolera la vía oral se puede reemplazar con sales de rehidratación oral que tengan de 45 a 60 mil equivalentes de sodio por litro, ¿no? Y se le da 3 a 4 onzas por cada deposición líquida, en promedio, recordando que una onza de cualquier líquido corresponde a 30 cc. Entonces, 3 tomas serían como 90 o 120. Un medio vasito de normal, del que se usa en las casas, un medio a un vaso de suero por cada deposición líquida. Eso sería en promedio. Y si las pérdidas son por orina, en el caso de un paciente poliúrico, entonces es la solución para recuperarlas. Se recomienda solución salina normal o suero fisiológico por vía intravenosa. Estas son las soluciones que ustedes encuentran ya en sus rotaciones en los servicios hospitalarios. Casi todas estas soluciones para uso intravenoso vienen en bolsas por 500 mililitros o 500 centímetros cúbicos. Aquí tenemos, por ejemplo, la solución salina al 0,9 o suero fisiológico, que junto con la de lactato de Ringer son las soluciones isotónicas, ¿sí? Para neonatos hay bolsitas de 250 mililitros. Bueno, o tenemos ya para el mantenimiento, vamos a usar dextrosa en agua destilada al 5% en niños mayores de 2 meses o al 10% en niños menores de 2 meses. Pero como no estamos hablando de la etapa neonatal, que sería los del menos del mes o hasta los 2 mesecitos, vamos a decir que por encima de los 2 meses siempre vamos a usar dextrosa en agua destilada al 5%. Y aquí hay una imagen de cómo serían las ampollitas plásticas que tienen cloruro de sodio y cloruro de potasio. Porque recuerden que los líquidos basales, o los líquidos serían estos, ¿sí? Pero los electrolitos cuando tenemos que reponerlos vienen en ampollas de 10 mililitros, ¿sí? Ambas vienen de 10 mililitros y cada una de ellas tiene por cada centímetro 2.000 equivalentes de sodio, 2.000 equivalentes de potasio. O sea, en total cada ampollita trae 20.000 equivalentes de sodio y 20.000 equivalentes de potasio. Este cuadro nos dice
qué tipo de solución, de acuerdo a las patologías, me pareció interesante y por eso se los comparto. Nos dice, por ejemplo, un paciente que solamente necesita que lo dejemos sin vía oral y que le demos sus líquidos basales de agua y electrolitos, por ejemplo, un paciente con cirugía programada que desde la noche anterior tiene que estar sin vía oral, ¿sí? O un paciente que por un cuadro, una neumonía severa, está taquipnéico y puede broncoaspirarse, le suspendemos la vía oral, tenemos que dejarlo. ¿Con qué tipo de solución? La de mantenimiento, o sea, suponemos que este paciente, aparte de su espera para el día siguiente de la cirugía, no tiene pérdidas importantes, ¿sí? O sea, anormales, y el de la neumonía severa tampoco. Entonces, se recomienda usar dextrosa en agua destilada al 5%, la bolsita de 500 mililitros, y a eso añadirle cloruro de sodio. Recuerden que siempre necesitamos más sodio que potasio. 10, la ampollita completa de 10 mililitros, o sea, 20 mil equivalentes, y 5 centímetros de la ampollita de 10, o sea, media ampolla de cloruro de potasio. Esa es como la mezcla, digamos, como entre comillas, universal para el paciente que le vamos a reponer solo líquidos y electrolitos basales, ¿sí? Al ingresar por la vena la dextrosa en agua destilada, ¿qué sucede? ¿Sí? La dextrosa es utilizada, como este paciente va a estar sin vía oral, es utilizada por las células para su metabolismo, y el agua destilada, que es la forma en que reponemos agua por vía intravenosa, pues se va a distribuir de acuerdo a las concentraciones normales en el líquido intravascular, intersticial e intracelular. Bueno. Pero si ya un paciente tiene, por ejemplo, pérdidas gastrointestinales como diarrea y vómito, se recomienda aumentar, o sea, si no requirió bolos, por ejemplo, y lo va a dejar sin vía oral por algún motivo, ¿sí? Entonces, le voy a calcular los líquidos basales más los líquidos de pérdidas con esta solución. Dextrosa en agua destilada, 500 mililitros la bolsita, ya cada bolsa se agrega, pero si ustedes miran es mayor la cantidad de sodio, cloruro de sodio, 20 mililitros, dos ampollas, ¿sí? Más cloruro de potasio, 7.5 mililitros, o sea, más concentración tanto de sodio como de potasio. ¿Por qué? Porque con los líquidos intestinales se pierde mayor cantidad de sodio y de potasio. Si es un paciente que ustedes lo reciben, un niño que tiene trauma craneoencefálico severo o moderado y lo van a remitir, lo canalizan y se lo manda con solución isotónica. Principalmente se recomienda usar en ellos siempre solución salina normal al 0,9%. ¿Sí? En algunos casos que haya signos de edema cerebral, ¿sí? Por clínica podemos sospecharlo, alteración del estado de conciencia, cuando el trauma fue severo, etcétera. Entonces podemos usar soluciones hipertónicas de sodio, ¿sí? Que sería la solución salina al 3%. Miren que la solución salina normal es el 0,9% el contenido de sodio, mientras que la solución hipertónica trae 3%. Es 3 veces más concentrada, digamos, o más osmolar que la solución salina normal. Eso lo preparan con las mismas ampollitas de natrol. Y la dosis en edema cerebral, después ustedes van a ver, es 1 mililitro por kilo en bolo o en infusión al inicio, y luego para mantenimiento de medio a 2 mililitros por kilo por hora. Bueno, no es el caso ahorita revisar esto, pero se las menciono que es una solución que puede ser necesaria utilizarla en paciente con edema cerebral por trauma o por estatus convulsivo. Si un paciente, por ejemplo, tiene una cirugía por apendicitis, una obstrucción intestinal, o si está en estado de choque hipovolémico o hemorragia aguda, pérdidas agudas, debemos canalizar y reponer siempre o mantenerlo con lactato de Ringer o con solución salina, las dos isotónicas, mientras se estabiliza el espacio intravascular, mientras vemos que su frecuencia está bien, que su presión arterial está bien, que está orinando. Ya luego podemos pasar a líquidos de mantenimiento como este, por ejemplo. Bueno, hasta aquí hemos hablado del agua, básicamente.
Pero para el cálculo en el paciente clínico, ya en el ambiente clínico, casi nunca usamos fórmulas, o sea, líquidos intravenosos que solo tengan agua, ¿sí? Siempre tenemos que adicionar los dos electrolitos principales, que son el sodio y el potasio. El sodio, el principal electrolito del espacio extracelular; el potasio, el principal electrolito del espacio intracelular, perdón. Entonces, eso siempre que eh, formulamos líquidos basales, tenemos que calcular o formular electrolitos basales. Y aquí están las dos fórmulas. No voy a hablar de los trastornos electrolíticos en sí, sino simplemente del cálculo de electrolitos, ¿sí? Entonces, las necesidades de sodio en el menor de 10 kilos son de 2 a 4 miliequivalentes por kilo por día, ¿sí? En general usamos 3 como el promedio. Entonces, sodio, ¿cuánto requiere un niño de menos de 10 kilos? 3 miliequivalentes por kilo día. De potasio, ¿cuánto requiere un menor de 10 kilos de potasio? En promedio 2, o sea, va de 1 a 3, pero generalmente usamos los 2 miliequivalentes por kilo día. Y en el mayor de 10 kilos se complica un poco porque no existe por peso, sino se calcula por área de superficie corporal. Les recuerdo la fórmula, tocaría sacar la calculadora o usar la calculadora del teléfono móvil y, conocido el peso del paciente, sacar su fórmula, su área de superficie, y entonces de agua va a requerir de 1500 a 1800 cc por metro cuadrado al día. De sodio son de 30 a 50 mil equivalentes por metro cuadrado al día, y de potasio son de 20 a 30 mil equivalentes por metro cuadrado de superficie al día, ¿sí? Eso para mayores de 10 kilos. Pero aquí está, recuerden, el cálculo de líquidos, cálculo de electrolitos. Esta es la forma donde se resume eh, el cálculo de líquidos y el cálculo de electrolitos en estos pacientes. Esto para un paciente que tenga requerimientos de electrolitos basales, podemos usar lo mismo. El que solamente tiene necesidades basales de agua y electrolitos, hacemos preparar una bolsita de 500, o sea, sacamos la cantidad de líquidos que necesita en el día. Digamos que, por ejemplo, sean 1000 para un paciente, entonces se hace preparar en cada bolsita de 500 con 10 mililitros de cloruro de sodio, que corresponden a 20 mil equivalentes, y con 5 mililitros de cloruro de potasio, que corresponden a 10 mil equivalentes de potasio. Digamos, esta es como la fórmula para cálculo de líquidos y electrolitos basales. Es una manera práctica para no tenernos que poner a calcular superficie corporal, ¿sí? Pero ojo, si el paciente tiene algún trastorno electrolítico, ahí ya cambia todo, ya toca calcular o tratar de acuerdo al trastorno electrolítico que el paciente tenga. Bueno, esto ha sido un repaso del tema que ustedes ya están practicando en sus internados. Ojalá sea de provecho y espero que se haya entendido. Muy amables, un buen día.